al libro de Efesios. Efesios, vamos a leer ahí nuestro texto clave para empezar. Efesios capítulo 3, versículo 21. Dice así la palabra de Dios. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea gloria en la Iglesia, ese es el propósito por el cual fuimos rescatados y puestos en la Iglesia. Y es por medio del conocimiento del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de toda la dimensión del amor de Dios, que esto puede ser puesto por obra en la Iglesia. Y a partir de ahí, el resto del libro nos habla cómo hacerlo de forma práctica, nos sigue enseñando la doctrina, pero de una forma aplicada, más a la vida diaria, a la vida cotidiana, a las cosas que pasamos todos los días, a las distintas luchas, a las distintas situaciones que enfrentamos. Si ustedes van mirando el pasaje, van a ver que está apuntado siempre a esas cosas, las cosas que nos pasan en casa, en la familia, en el trabajo, las cosas que vivimos en la iglesia, las cosas que vivimos en la calle, con la gente que vive a nuestro alrededor, las cosas cotidianas, sin ir más allá, las cosas con las que podemos darle la gloria a Dios. Todas esas situaciones, esas circunstancias son un medio para que nosotros le demos la gloria a Dios, y a eso apunta la enseñanza. La enseñanza apunta a que podamos verlo así, a que podamos despojarnos del viejo hombre que está corrompido, viciado conforme a los deseos engañosos, y vestirnos del nuevo, creado en la justicia y santidad de Dios, a través de esa nueva criatura, y poder ser así imitadores de Dios. Y eso es lo que hemos visto en el capítulo 5, lo que estamos viendo. Somos llamados a ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Así como Dios es amor, tenemos que andar en amor, y así como Dios es luz, también tenemos que andar en luz. Y hemos ido avanzando y hemos llegado hasta el versículo 10 el domingo pasado, por la gracia de Dios, y hemos visto que debemos buscar siempre la gloria del que nos envió a hacer luz en este mundo que está en tinieblas, y la forma de hacerlo es comprobando en todo momento lo que le agrada a Él y manifestando así su carácter. Veíamos en esos versículos 8, 9 y 10, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. A esa aclaración, entre paréntesis, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y dice el versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces, si lo leemos el 8 y el 10 juntos, sería andar como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor. Y la razón es que lo natural en nosotros es que el Espíritu Santo produzca ese fruto para la gloria del Padre, y ese fruto tiene estas características: la bondad, la justicia y la verdad, como ya hemos estado estudiando. Entonces, este fruto tiene que ser algo natural en nosotros, o sea, no son acciones que nosotros hacemos para llegar a ser bondadosos, justos, o para llegar a ser honestos, verdaderos, sino que esta es la característica de la obra del Espíritu Santo en nosotros, y esto se produce en forma natural. O sea, no lo hacemos, no practicamos esas cosas como fin, sino que el fin es la gloria de Dios, y por ese anhelo que tenemos de que Dios sea honrado, seguimos la guía del Espíritu Santo, que se opone a nuestra carne para que no hagamos lo que nosotros querramos, y de esa forma, naturalmente, se produce en nosotros este fruto de justicia, de bondad y de verdad. Y esto ocurre cuando nosotros estamos comprobando en cada momento, en cada situación, con la Escritura, con la verdad revelada, lo que es agradable al Señor. Entonces, no estamos buscando nuestra propia gloria, sino que estamos buscando la gloria del Padre, la gloria, como decía Cristo, la gloria del que me envió, así como también Él nos ha enviado a nosotros, a este mundo, para ser un testimonio de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, la luz de Cristo debe ser el fruto natural de nuestra relación con Dios, de su morada en nosotros, para la gloria de su nombre. Vamos a leer los versículos 11 al 13, y vamos a seguir avanzando en este pasaje con la ayuda del Señor. Dice así: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas.
porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Vamos a orar para que el Señor nos ayude y seguir viendo que los integrantes de la iglesia son santos y ver cómo esto debe llevarse a cabo. El Señor nos ayude. Oremos. Querido Dios, nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Salvador, te damos gracias por la obra de Cristo que nos permite llegar delante tuyo y nos da la certeza, Señor, de que nos escuchas, de poder llamarte Padre. Y por sus méritos y por tus muchas misericordias rogamos tu ayuda en este tiempo, Señor. Queremos conocerte, queremos crecer en tu gracia y conocimiento. Y sabemos, Padre, que nosotros podemos sembrar, regar, pero el crecimiento lo das tú. Por eso necesitamos tu ayuda, Padre. Necesitamos que la palabra no solamente quede en nuestro intelecto, sino que tú la lleves hasta el corazón y que trate con nosotros en lo que tengas que tratar para que cambiemos lo que haya que cambiar. Y Señor, que podamos gozarnos realmente de ser tus hijos, gozarnos de tu gloria, gozarnos de poder vivir contigo cada día, en cada momento, de disfrutar, Señor, de tu verdad, de tus caminos, y así, Señor, comprobar en cada momento lo que te agrada y honrarte, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Te ruego, Señor, que me des la sabiduría para compartir el mensaje fielmente, que sean tus palabras y no las mías, no las del hombre, sino que podamos ser todos edificados y aquellos que no te conocen ser salvados por tu gracia, Padre. La alabanza de la gloria de tu gracia rogamos todos en el nombre de Jesús. Dice el texto: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Uno cuando ve la continuación de lo que estamos viendo, en el versículo 7 decía: no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, ¿verdad? Y nos dice que debemos vivir comprobando lo que es agradable al Señor. Y agrega, ¿no? Y no participéis, o sea, esto también es parte. El hecho de comprobar lo que es agradable al Señor nos debe llevar a no participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Entonces, hay una diferencia entre estas dos palabras. Nosotros ya vimos, cuando dice el versículo 7, no participéis, vimos esa palabra, y ahora la palabra es, no participéis, es sun koinono, que es, también nosotros conocemos la palabra koinonía, comunión, y el sun que se agrega adelante para decir con, o sea, no tengáis comunión con, ¿sí? Una cosa es tener relación con alguien y otra cosa es tener comunión, son dos cosas diferentes y bien marcadas. La comunión habla de intimidad, habla de participación, habla de involucrarse en intención, habla de involucrarse en lo que uno va a hacer, ya sea para obtener el beneficio, el placer o lo que sea que venga atrás. Entonces habla de esa participación, que puede ser activa o que puede ser pasiva. Entonces el llamado, algunas versiones dice: y no comuniquéis con las obras infructuosas de la tiniebla, no tengáis comunión, no tengan esa unión íntima con las obras infructuosas de la tiniebla. Nosotros fuimos sacados de las tinieblas a la luz para que andemos en luz. Entonces nosotros debemos ser luz en donde vamos, y donde vamos la luz debe disipar las tinieblas. Eso es lo que debe ocurrir. Nosotros no debemos poner la luz debajo del almud para seguir participando en las obras de las tinieblas como si nada hubiera pasado en nuestras vidas. No podemos seguir anhelando y deseando las mismas cosas. Y el problema es que a veces en nuestro corazón nosotros las anhelamos esas cosas y nos siguen gustando, pero tenemos como una capa alrededor que no demuestra esa realidad. Entonces, en cierta forma intelectual, uno dice: no, a ver, yo quiero estar al tanto, quiero saber.
Y mientras tanto uno sigue observando esas cosas, sigue participando, sigue asistiendo a esos mismos lugares, haciendo la misma cosa, hablando de los mismos temas por los cuales Cristo tuvo que morir y por los cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. A veces ese anhelo que tenemos nosotros de saber lo que está pasando con el otro que no está presente, dice, no, esto no es murmuración, esto es lícito para tratar de informarnos. No, el pecado es pecado, ¿no? Por más que le demos la vuelta, por más que lo racionalicemos, por más que tratemos de espiritualizarlo o que tratemos de justificarlo, el pecado es pecado. Y cuando nosotros participamos en esas cosas, cuando nosotros nos involucramos en esas cosas, lo que estamos haciendo es ceder a los deseos carnales que batallan contra nuestra alma. La culpa no es del otro. El problema es nuestra relación con el Señor. La culpa no es de aquel que está en tinieblas, porque el que está en tinieblas vive así. Se comporta así, se mueve así. Es lo que sabe hacer. Su entendimiento está entenebrecido, está endurecido, es ajeno de la vida de Dios. Hay ignorancia de Dios. Entonces, Él se va a conducir así. Es su forma natural. Pero no debería ser así en nosotros. En nosotros tiene que haber un cuidado por la santidad de Dios. Tiene que haber un cuidado por la luz del Evangelio de Cristo. Tiene que haber un celo, un anhelo porque Dios sea glorificado. Un anhelo porque Cristo sea conocido, sea compartido. Y eso ocurre, mis hermanos, a través de nuestras vidas. Y acá hay que hacer una aclaración que tiene que marcar una diferencia. Dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. La palabra para infructuosas es ácarpos. Carpos es fruto, ácarpos es sin fruto, es algo que no puede tener descendencia, o sea, que no va a permanecer. Es algo estéril. Ácarpos son obras que no van a traer absolutamente ningún beneficio. Nada. Y son perecederas. Entonces la diferencia bien marcada tiene que ser, cuando habla acá de las relaciones, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, hay una diferencia bien marcada entre aquellos que dicen conocer a Dios y los que no lo conocen. El que no conoce a Dios está en tinieblas. Pero la Escritura hace una diferencia bien marcada con aquellos que dicen conocer a Dios, pero persisten en pecar, y persisten en su pecado, y persisten en las tinieblas de las que dicen haber sido rescatados. Entonces, ¿a qué nos llama el pasaje a nosotros? Si podemos ver otros pasajes, por ejemplo, 1 Corintios 5, y creo que conocemos este caso, donde en la iglesia en Corinto había un hombre que tenía a la mujer de su padre, un caso de fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, dice el texto. Y esto estaba pasando. Y Pablo, inspirado por Dios, le dice, ustedes están envanecidos, ¿cómo puede ser que estén permitiendo el pecado en medio de ustedes? Esto no tiene que pasar. Esto tiene que ser tratado. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado el que tal cosa ha hecho. En 1 Corintios 5:3. Y el 4 dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, fíjense que aún esta acción, que parece dura y que parece brusca, es una acción de amor. Porque él dice, a fin de que el espíritu sea salvo. Sea entregado a Satanás para destrucción del cuerpo, a fin de que el espíritu sea salvo en aquel día. Porque todavía lo sigue considerando como un hermano. No está juzgando su salvación, está juzgando su andar, su accionar, a la luz de la Escritura. Dice, vos decís que sos un cristiano. Bueno, los cristianos no viven así. Los cristianos no participan de estas cosas. Los cristianos no practican estas cosas. Estas son las cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, vos podés decir que sos un cristiano, pero si seguís viviendo así, estás viviendo como un hijo de Satanás. Entonces, andá con tu padre. Y si no hay arrepentimiento, si no hay una confesión de pecado, si no hay un regreso de esa conducta, sea cual sea, nosotros podemos mirar esto y vemos la fornicación y vemos el incesto y nos asombramos y decimos, no, qué horror, esto que puede pasar así. Hermanos,
hermanos, en la iglesia hay mentirosos, hay avaros, hay murmuradores, y tiene la misma gravedad del asunto. La misma gravedad. No es nada más que la fornicación o el incesto. Todo tipo de pecado, como lo va a decir enseguida en el mismo texto. La avaricia, que tampoco se ve, la maledicencia, la mala forma de hablar, son pecados que están, si me permiten decirlo así, a la misma altura. Para mí no hay distinción en el pecado. Cristo tuvo que morir por todos los pecados. Todo pecado, aunque a nuestros ojos parezca chiquito o grave, tuvieron que ser pagados por la muerte de Cristo. Entonces, no hay diferencia. Entonces, en esta muestra de amor como reprensión y para llamar al arrepentimiento, dice, si esta persona persiste en pecar, entonces que sea quitado de en medio. Sigue diciendo el texto. No es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Limpiaos pues de la vieja levadura de lo que eran antes, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Vimos un poco este pasaje también el domingo pasado. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, ni de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Acuérdense, es en toda bondad, justicia y verdad. Hay una forma de conducirse. Os he escrito por carta, y esta es la distinción que nosotros tenemos que hacer, hermano. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Y enseguida, claro, porque uno dice, a ver, no os juntéis con los fornicarios. En forma espiritual o terrenal, todos son fornicarios. No hay distinción. Si uno dice, no te juntes con los fornicarios, bueno, entonces ¿qué tengo que hacer? Me voy a vivir a la punta del Himalaya. Voy a escalar el Everest, me hago una casa ahí, me quedo viviendo ahí solo, como sea. O sea, sería necesario salir del mundo. Y así lo expresa. Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. ¿Ves que pone todos los pecados estos? Están como en un mismo grupo. Con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Entonces, esta recomendación no es para con aquellos que están en tinieblas. Esta recomendación no es para aquellos con los que están en tinieblas. Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, o sea, él a sí mismo se dice ser un hermano, dice ser un cristiano, pero está en abierto pecado contra Dios, sea el pecado que sea. Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Con esa persona no tengan relación. Esa persona ofendió a Cristo, ofendió a la iglesia, esa persona fue puesta fuera de la iglesia, fuera de la comunión, con el tal ni aún comáis. O sea, es terminante. Porque esa persona persiste en llamarse hermano. Lo que está haciendo es pisotear el Evangelio de Cristo. Está haciendo vana la eficacia de la gracia. Entonces es una ofensa directa a Dios y a la iglesia. Por eso es que la Escritura da estas instrucciones, para que nosotros sepamos qué hacer y cómo conducirnos. Con el tal ni aún comáis. Uno no sale a la esquina y el primero que pasa le dice, ¿querés venir a comer a mi casa? Creo que nadie hace eso. Puede ser, no sé, en algún momento tal vez. Pero creo que nadie hace eso. Uno invita a comer a su casa a aquel que conoce, a aquel con el que quiere pasar tiempo, con el que quiere compartir, ¿verdad? Por eso es la expresión, con el tal que aún comáis. Tienen que tener cuidado, estas cosas no convienen a los santos, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Y acá está marcando esa distinción. No estoy hablando de los fornicarios del mundo, esos son los que están fuera de la iglesia, los que están fuera de la obra de Cristo. No tengo razón para juzgar a esas personas, yo no soy quien ni para juzgarlos, ni para condenarlos. Ya el día del juicio está preparado para ellos. No nos apresuremos. Porque Dios es el único juez de todas las cosas. Él es el único que va a juzgar todas las cosas. Entonces ese día está preparado. Y nosotros estamos yendo hacia ese día. Entonces no tengo razón para juzgar a los que están fuera. No juzgáis vosotros a los que están dentro.
¿No examinan ustedes a los que están dentro de la iglesia para ver su conducta? ¿No están velando ustedes por la santidad de la iglesia para llamar a los hermanos al arrepentimiento cuando su conducta no es conforme al Evangelio de Cristo? ¿No es esa la vida de la iglesia? ¿No es lo que tienen que hacer? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso entre vosotros. Y esto es como un mandamiento. Esta persona se ha pervertido, como también dice Tito. Se ha pervertido, peca, entonces, afuera. Afuera. Porque está dañando el testimonio de Cristo. No es lo que nos puede hacer a nosotros. Nosotros tenemos, y lo sabemos, la capacidad de disimular y de convivir con el pecado. Sabemos que tenemos esa capacidad. Pero Dios no. Dios no. El hombre vivía en perfecta comunión con Dios. Adán pecó. Y Dios, a causa de su santidad, le dijo, afuera. Afuera. Lo sacó fuera. El primer hijo que se rebeló y el primer padre que echó a su hijo de casa por no vivir conforme a la voluntad de Dios. Y Dios lo sacó fuera, y no solamente lo sacó fuera, sino que cerró el lugar como para que no pueda entrar. Para que no pueda volver a entrar. Porque Dios es santo, 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 mis hermanos. No se trata de nosotros, la iglesia no está hecha a nuestra medida, la iglesia no está hecha según nuestras normas, según nuestros sentimientos o según nuestro parecer. Es la iglesia de Cristo, no es la nuestra. Es Él el que escribió la palabra, no nosotros. Nosotros necesitamos sabiduría para seguir instrucciones, hermanos, no para tener ideas nuevas, no para cambiar lo que Dios estableció. Nosotros seguimos instrucciones, nosotros no estamos acá para juzgar a nadie. Examinamos situaciones como Dios nos manda, a la luz de la Escritura. Y cuando uno lo compara, ¿recuerdan? Comprobando lo que es agradable al Señor. Cuando uno lo pone a la luz de la Escritura y dice, no da, hermano, mirá, no da. Esto no está bien. Te animo a que reconsideres tu relación con Dios. Te animo a que le des la gloria a Dios porque esto no está bien. Mi hermano, no estamos jugando. Pero si esto no pasa, después de seguir el proceso bíblico, entonces dice, esa persona se ha pervertido, quítenla de medio de ustedes, porque lo que está haciendo es afectar a la iglesia. Un poco de levadura leuda toda la masa, no puede seguir ahí. Entonces hay una diferencia bien marcada entre los que dicen ser hermanos y los que están en tinieblas. Segunda de Timoteo, capítulo 3, también un pasaje conocido. Que nos tiene que ayudar a ver esta diferencia. Según Timoteo capítulo 3 dice así: también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y uno dice, wow, qué podrido que está el mundo. Usted sabe que este texto no está hablando de afuera, está hablando de adentro. Esto es una advertencia de Timoteo adentro de la iglesia. Adentro de la iglesia, no afuera. Esto no es lo podrido que está el mundo, esto es adentro de la iglesia. Hay hombres así adentro de la iglesia. Y la característica, dice el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad. Mire, tienen la apariencia de piedad. Tienen la apariencia de ser hijos de Dios. Tienen fama, títulos. Tienen la apariencia. Pero su conducta no es la de un hijo de Dios. Y dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Niegan la eficacia de la piedad. Si recuerdan, guarden ahí una hoja más adelante, o según su Biblia, apenas empieza Tito, dice el versículo 1 del capítulo 1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, que es acorde a la piedad. Alguien que no anda en piedad. Hoy mencionaba el pastor Cristian el texto. Dice, la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, en este tiempo que nos toca a nosotros,
sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, aguardando la venida de Cristo. De aquel que se dio a sí mismo para redimir para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y apenas empieza, dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios, conforme a la fe de los escogidos de Dios, y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, es acorde a la piedad. Nadie va a crecer en el conocimiento de la verdad, o si puede haber un conocimiento intelectual, puede saber varios libros de memoria, puede saber varias cosas de memoria, pero nadie va a crecer en el conocimiento de la verdad si su vida no es piadosa. Si su vida no está alineada con Dios, esa es la piedad de la que está hablando acá. Si su vida no es una vida que comprueba lo que es agradable al Señor. Uy, estoy aprendiendo un montón del Señor, pero sigo viviendo como si no lo conociera. No existe tal cosa, por lo menos dentro del cristianismo. Puede ser una apariencia, puede ser un imitador, está negando la eficacia de la piedad. Volviendo a 2 Timoteo, el versículo 5, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. Y dice al final del versículo, a estos evita. Evita. Tienes que evitar estas personas porque son nocivas para tu santidad, son nocivas para tu relación con Dios, son nocivas para tu crecimiento espiritual. Y otra vez, estoy hablando de aquellos que dicen ser hermanos, pero que no viven como tal. Mateo capítulo 7. En el Sermón del Monte, cuando el Señor le está diciendo no juzguéis para que no seáis juzgados. Versículo 5 dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Aquellos que andan juzgando todo el tiempo a los demás. Le dice, hipócrita, ¿por qué no te ocupas de sacar la viga de tu propio ojo? En vez de estar juzgando todo el tiempo a los demás. Y dice en el versículo 6, no deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Uno comparte el Evangelio y no hay ningún problema con eso. Debemos compartir el Evangelio, hermano. Pero hay un momento cuando uno ve que algunos están pisoteando las perlas del Evangelio, que se les ha hablado una y otra vez, que se les ha dicho una y otra vez, mira, esto no es agradable a Dios, mira, Dios dice que debemos vivir así, mira, esta es la forma de darle la gloria a Dios, esto no es la voluntad de Dios, mira la Escritura, mira lo que dice el texto, no te estoy diciendo que esto no es la voluntad de Dios porque a mí no me agrada, te estoy diciendo esto no es la voluntad de Dios porque la palabra de Dios dice otra cosa. Entonces no sigas con eso. Vuelve atrás de esa actitud, porque al que estás ofendiendo es a Dios. Mi hermano, me interesa ver a Cristo en tu vida. Y la única forma que se vea a Cristo en nuestra vida es que salga el pecado, mis hermanos. Si el pecado no sale, entonces no aflora en nosotros el carácter de Cristo. No hay crecimiento, sino hay piedad. Entonces hay un momento donde hay que dejar de darle las perlas a los cerdos. Hay otros que ni siquiera conocen a Cristo, ni siquiera escucharon el Evangelio. Y nosotros seguimos tratando con aquellos que pisotean las verdades de Dios. Y que con jactancia todavía se consideran hermanos. Ni aún comáis. A esto se evita. No le des las perlas del Evangelio. No habla de los fornicarios de este mundo, sino aquellos con apariencia de piedad. Nosotros tenemos que hacer esa distinción y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. No tengas comunión con las obras infructuosas de las tinieblas. Aquí está hablando de personas que no conocen a Dios, hermanos. Nosotros fuimos dejados acá para hacer luz en un mundo que está en tinieblas. ¿Y dónde vamos a hacer luz? ¿Encerrados en nuestra casa? ¿Dónde vamos a hacer luz? ¿Saliendo de los lugares donde Dios nos puso? ¿Dónde vamos a iluminar? No es un concurso de ver quién brilla más en la reunión del domingo en la iglesia, mis hermanos. Es llevar la luz de Cristo a todos los lugares donde la vida nos lleva. Todos tenemos una vida diferente, un oficio
oficio, un trabajo, relaciones diferentes, personas diferentes a las que llegamos. Nosotros somos llamados a hacer luz en todos esos lugares. ¿Y qué hay en esos lugares, mis hermanos? Obras infructuosas de las tinieblas. Obras infructuosas de las tinieblas. Y dice, ustedes van a estar ahí, van a estar en esos lugares, van a estar con esas personas todos los días de su vida. Es lo natural, hermano, porque si no sería necesario salir del mundo. ¿Recuerdan? Entonces Dios nunca nos mandó a salir del mundo en ese sentido, sino que nos mandó a hacer luz en el mundo. Y si hay que ser luz, insisto, es porque el mundo está en tinieblas. Entonces nosotros somos los que debemos llevar la luz en ese lugar donde la tiniebla prevalece. Y ahora vamos a ver cómo es eso. Estas son obras infructuosas. Miren, déjenme explicarlo con otro pasaje, Romanos capítulo 6. También mencioné algo de este pasaje el domingo pasado. Versículo 19, es el que mencioné el domingo pasado, vamos a hablar desde ahí, dice: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Recuerden cuál era nuestro fruto? En toda bondad, justicia y verdad. Ese es el fruto del Espíritu Santo morando en nosotros. Entonces, cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Uno no puede ir a pedirle a aquellos que todavía son esclavos del pecado, que están bajo la potestad de Satanás, que hagan lo que es justo. Eso es un simple moralismo, mis hermanos. Es un simple moralismo. Y ahora vamos a ver eso también con la ayuda del Señor. Cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Algún día compartir no se le puede pedir peras al olmo, ¿verdad? De eso se trata. 21 dice: pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Mira, una característica del cristiano es que cuando conoce al Señor se avergüenza de cómo vivía antes. No se jacta, se avergüenza, le da vergüenza. Le da vergüenza las cosas que hacía, las cosas que pensaba, las decisiones que tomaba. Claro, antes no las entendía, antes vivía en forma natural. Pero ahora en Cristo y con la luz de Cristo, las ve como realmente Dios las ve. Y ve aquellas cosas por las cuales Cristo tuvo que morir. Entonces se avergüenza, tiene un sentimiento de vergüenza. Porque ve esas cosas y dice, no sé si le ha pasado o no, pero uno piensa para sí mismo, y esto no tiene que ser necesariamente en contra del Señor, pero dice: ¿cómo perdí tiempo? ¿Cuántos años perdidos? Etcétera, etcétera. Bueno, eso lo produce la vergüenza, porque no es la verdad. Cuando uno mira para atrás, lo que ve es la gracia del Señor, como me trajo hasta acá. Y si estoy en pie, nada más que por la gracia de Dios. Entonces uno no se lamenta porque las cosas no hubieran sido diferentes, porque Dios las determinó así. Entonces cuando estamos acá y miramos para atrás, vemos que las cosas fueron como Dios quiso que fueran para lograr el propósito que Él quiso lograr. Y hoy, por la gracia de Dios, le conozco. Estoy en Él. Y hoy puedo ver la diferencia. Entonces, cuando miro mi vida pasada, me avergüenzo. Me avergüenzo de mis deseos, de mis acciones, de mis decisiones. Me dan vergüenza, pensando en el nombre de Cristo. ¿Qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué cosa de aquellas permaneció? ¿Qué cosa de aquellas les hizo bien? Era una vergüenza. Y son una vergüenza hoy día. Y dice: porque el fin de ellas es muerte. O sea, no hay ningún fruto de esas cosas, porque el fin de ellas es muerte. ¿Dónde terminan esas cosas? En muerte. ¿Dónde terminan esas prácticas? En muerte. Terminan en muerte. Por eso hoy nos avergüenza. Terminan esa separación de Dios. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, dice en el versículo 22, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como fin, la vida eterna. Libres del pecado, hoy podemos servir a la justicia. Hoy no somos libres de la justicia. No.
Hoy somos demandados por la justicia de Dios. A vivir según su justicia, a vivir según su voluntad. Hoy tenemos una demanda de Dios que nos dice, ahora ustedes viven así, tienen que vivir así. Y nos dice cómo es justo vivir delante de Él. Nos enseña su voluntad, nos dio su espíritu y su palabra para que comprobemos cuál es su voluntad. Entonces hoy Dios nos demanda a nosotros, porque Él pagó el precio con la sangre de Cristo. Él nos compró con la sangre de Cristo, ya no somos nuestros, somos de Él. Entonces Él nos demanda a vivir para Él, porque ya no somos nuestros. Y el fruto de esto es la santificación, es ser cada día más y más como Cristo. Hay un fruto eterno, no son obras infructuosas, es algo que se hace en ese fruto que es bondad, justicia, verdad, para la gloria de Dios. Esto ahora es fructífero, no es en vano, y el fin no es la muerte, sino la vida. Por eso dice, y como fin, la vida eterna. Porque los que viven así son aquellos que han conocido a Dios, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Todo tan armonioso, hermano, tan armonioso. Y lo único que rompe esta armonía es nuestro pecado, es nuestra obstinación. Son obras infructuosas, sin valor eterno, sin frutos para el Señor, no agradables, que no son para su gloria. Y dice, volviendo a Efesios 5, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, o mejor, o si quieren hacer algo útil, dice reprenderles. Mejor que participar es reprenderles. Ahora, tenemos un problema con esto, y es el moralismo que hablaba antes. Nosotros tenemos la costumbre de señalar con el dedo, y eso no es agradable delante de Dios. Tenemos la costumbre de acusar, o de decirle a alguien, tenés que dejar de fumar. Mire, llévelo al pecado que quiera, llévelo al pecado que quiera. El alcohol, el cigarrillo, las drogas, la prostitución, la fornicación, la avaricia, llévelo al pecado que quiera. Pero uno va y le dice, mira, tenés que dejar este tipo de vida, porque este tipo de vida te va a hacer daño, no te hace bien, daña a los que están con vos. Es un simple moralismo. Y mira a esa persona y dice, oh, qué asqueroso, salí de acá, y uno se va lejos. Lo que está pasando es que la luz se aleja de las tinieblas. No, la luz viene a las tinieblas e ilumina. Cuando dice reprenderla, la palabra es elenco, y lo bueno es que la tenemos acá en el mismo pasaje. El versículo 13 dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, es la misma palabra, puestas en evidencia, el griego elenco. Entonces, reprender las obras no es acusar, señalar con el dedo o advertirles de lo mal que le van a hacer esas cosas, como si fuera algo de bienestar social, una acusación moralista o algo hasta sanitario. Es para tu bien que te lo digo. No tiene que ver con eso la reprensión de la que está hablando acá, sino que tiene que ver con poner las cosas en evidencia. Pero poner las cosas en evidencia, ¿qué es lo que hay que poner en evidencia? Cuando dice el versículo 13, más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, ahí dice elenco jupó. ¿Recuerdan jupomone, la palabra para paciencia? Que significa que uno está debajo y mantiene el ánimo constante a pesar del peso, está debajo jupo. Bueno, elenco jupó, cuando uno lo pone en evidencia bajo la luz del Evangelio. Es la luz del Evangelio lo que tiene que evidenciar, no que eso está mal, sino que eso está mal porque no tiene relación con Dios. Es la luz de Cristo la que tiene que brillar. Es la necesidad de la comunión con Dios y de la reconciliación con Dios lo que tiene que brillar. Nosotros no estamos llamados para hacer que la gente deje sus pecados. Estamos llamados a llevar la luz para que las personas conozcan a Dios. Y entonces dejarán sus pecados en su relación y andar con Dios.
No estamos acá para decirle, mirá, tenés que dejar de, para ser un buen cristiano tenés que dejar de hacer esto, tenés que dejar de hacer aquello, tenés que dejar de hacer lo otro y empezar a ponerle límites por todos lados como si fuera un corralito y terminamos encerrando en el corralito en vez de ovejas, cabritos. Entonces el cabrito un día se cansa, cornea, rompe la madera y se va. Eso es lo que pasa. Y después dice, ¿qué pasó tantos años el hermano? Nos ponemos corralitos, hermano. Nuestro anhelo es que conozcan a Dios. Nuestro anhelo es que sean reconciliados con Dios. Es la luz del Evangelio la que tiene que poner en evidencia esas cosas. ¿Cómo se manifiesta esa luz, mis hermanos? Dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Es nuestra presencia en esos lugares. Nosotros somos sal. Somos sal. Nosotros estamos en este mundo para conservar, para purificar. Entonces, cuando alguien no nos conoce y llegamos, y de repente hay una charla obscena, como habla el pasaje, una charla con doble sentido, una charla... Y uno dice, ay, recién llego, quiero caer bien, y hace una sonrisita cómplice, y bueno, está bien, sí, qué lindo vocabulario, bueno, yo no estoy muy de acuerdo, pero... Sí, pero no dice que está de acuerdo, lo piensa, no estoy muy de acuerdo, pero bueno, sí, jaja, uy, sí, vi ese programa el otro día. Sí, qué lindo ese programa, donde todos chumean, donde todos ofenden a Dios, donde todos andan semidesnudos. Sí, qué lindo, lo vi también yo. Sí, qué bueno, podemos compartir y hablar de eso, no hay ningún problema. Estamos participando de las tinieblas. Participando de las tinieblas. Es hermoso. Deben poner un freno a esas cosas. Y cuando las personas nos conocen, de repente nos ven llegar y por ahí hasta nos cargan. Dicen, ahí viene el pastorcito, ahí viene la monjita. ¿Sí? ¿Pasa o no pasa? Pero ya no hablan igual. No dicen las mismas cosas. Una cuestión de respeto. Bueno, no vamos a hablar de esto porque que le hace mal. Por ahí ni siquiera lo entienden. Pero lo que sí se entiende es que hay luz. Y la luz está disipando las tinieblas. No es cuestión de decir, mirá, eso está mal porque eso es desagradable. Es cuestión de gozarse en el Señor, de disfrutar del Señor, de mostrar la vida abundante en Cristo, siendo libertados del pecado. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y si el Hijo de libertad seréis verdaderamente libres. Yo tengo la posibilidad de hacer lo mismo que haces vos, pero no lo hago porque conozco a Dios, porque amo a Dios, porque Dios es mi luz y mi salvación, Él es mi fortaleza, Él me va a guiar más allá de la muerte. Mira, yo no soy quien para juzgarte, pero te animo a que vengas a Cristo. Es el Evangelio lo que va a poner en evidencia la falta de conocimiento de Dios, la falta de relación con Dios. No las acusaciones. No es esa la reprensión que estaba hablando acá. Se trata de alumbrarnos la luz del Evangelio en nuestra vida y con esa luz poner de manifiesto el verdadero problema y motivo de las cosas, la relación con Dios. La relación con Dios. Un contraste de esto, si me acompañan a 1 Corintios 9, para verlo en una forma práctica. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 9, 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, con este galardón en mente de presentar el Evangelio, hemos visto este pasaje, hermanos, el galardón es tener la oportunidad de presentarle el Evangelio a todas las personas. Esa es la carrera, la meta en la que dice estamos corriendo y no tenemos que ser descalificados. La carrera es llegar a esa línea de meta y decir, pude presentar el Evangelio gratuitamente. Que sean salvos o no es otro tema. Eso es cuestión de la obra del Señor.
pero la meta es presentar gratuitamente el Evangelio, tener esa oportunidad. Entonces habla de que no seamos descalificados en esa carrera, descalificados por nuestro pecado. Cuando nosotros participamos en las obras infructuosas de las tinieblas, somos descalificados en esa carrera. Y cuando vamos a hablar, dicen, ¿vos me hablás de Dios? ¿Vos? ¿De verdad? ¿Ahora me venís a hablar de Dios? Sí, no, lo que pasa es que yo en realidad voy a una iglesia. Y ahora, 2 años después que trabajás acá, nos enteramos de que el Señor va a una iglesia. ¿Pasa o no pasa esas cosas? ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, y aclara, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Parece un trabalengua, ¿no? A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Se dan cuenta de qué está hablando? Está hablando de la relación en distintos grupos en la vida. Está hablando de esa relación con aquellos que no conocen a Dios. Y él habla acá de los que no conocen a Dios, como por ejemplo los judíos. Entonces dice, tengo que ir y estar en medio de los judíos. Hoy estoy en medio de los judíos. Porque ¿cuál es mi galardón? Presentar gratuitamente el Evangelio. Tengo que ir con aquellos que están sujetos a la ley. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, voy y estoy con aquellos que están sujetos a la ley. Pero ¿cuál es mi galardón? No estar sujeto a la ley, sino predicarles el Evangelio de Cristo. Tengo que ir con los que están sin ley, con los que no conocen a Dios. Ni siquiera tienen religión. Bueno, voy a estar como si fueran los sin ley. Pero dice, pero yo estoy bajo la ley de Cristo. Para ganar a los que están sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Entonces hay una diferencia entre la relación y la comunión, mis hermanos. Para ganar a los que están sin ley me he hecho débil a los débiles. Para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Sabe cuál es la palabra para copartícipe acá del Evangelio? Sunkoinos. Esto muestra mi comunión con el Evangelio. Esto muestra mi comunión con el Evangelio, porque el Evangelio se le predica a los que no conocen a Dios. Nosotros vivimos en el Evangelio, vivimos aprendiendo el Evangelio y conociendo el Evangelio, porque necesitamos llevarlo a los que no conocen a Dios. Es en la iglesia donde Dios estableció a los maestros para preparar a los santos para la obra del ministerio. ¿Y la obra del ministerio cuál es, hermano? Llevar el Evangelio a un mundo que está en tinieblas. Y llevarlo con nuestras vidas, llevarlo con nuestras acciones, llevarlo siendo luz, viviendo bajo la ley de Dios, estando en medio de ellos, pero bajo la ley de Dios. Sabiendo poner un freno. Uno le dice, por ejemplo, pero me van a tratar de loco. Sí, puede ser. Un día, en el día final, todos van a saber quién estaba loco y quién no. El día de la visitación, recuérdelo. Mira, ¿querés participar de esto? No, mirá, no puedo, yo no participo de eso porque no da la gloria a Dios. ¿Qué? ¿De qué me estás hablando? ¿Sabes qué es esa pregunta? Es una oportunidad de compartir el Evangelio. Es la gloria de Dios. Es una oportunidad de compartir el Evangelio. Es una oportunidad de hablar de Cristo. Entonces vivo entre ellos, recuerden la diferencia, pero no participo en sus obras porque compruebo lo que es agradable al Señor y busco su gloria. Es una gracia del Señor que vean en nosotros una santidad gozosa y abundante que los refrene de pecar y de hablar lo que no es agradable al Señor. Es preocupante, mis hermanos, considérenlo, es preocupante cuando el incrédulo se siente cómodo con nuestra presencia para realizar sus prácticas y sus conversaciones delante nuestro sin ninguna luz que ponga en evidencia su necesidad de Cristo. Si yo estoy en medio de incrédulos y estoy ahí, de los que están en tinieblas,
practicar lo que desagrada a Dios, estando yo presente, hay un problema en mi testimonio. Hay un problema en mi testimonio. Y si yo me callo y no digo nada, para no pasar vergüenza, para lo que fuera, o porque no abro la boca, pero me gusta lo que escucho, me agrada, me satisface, entonces, hermano, estamos en un problema en nuestra relación con Dios. Hay un problema en la relación con Dios. Cuando alguien se siente cómodo de hacer lo que es desagradable delante de Dios, delante nuestro, hay un problema en nuestra relación con Dios. Hay un problema en nuestro testimonio del Evangelio. Y cada uno sabrá, porque todas las situaciones no son iguales. No se puede hablar de eso informado, como si fuera todo igual. Cada uno sabrá las situaciones, cada uno sabrá las debilidades de su alma, cada uno sabrá qué luchas tiene, cada uno sabrá el ambiente en el que está, en el que se mueve, y cada uno sabrá las oportunidades que hemos perdido de hablar de Cristo en la primera instancia, en la segunda y a veces hasta en la tercera. Y ese silencio nos llevó a ser contados como uno de ellos y a participar en una forma u otra. Volviendo a Efesios, versículo 12 dice: porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, sino más bien reprenderla, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. La palabra vergonzoso es el griego aikros, que significa algo que es bajo, deshonesto, indecoroso, algo que da vergüenza ajena. Vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Esa palabra secreto habla de la intimidad, de lo que ellos hacen en su intimidad. Y esto pasa, mis hermanos, pasa. Estamos en lugares donde si hay solamente hombres, a los hombres les gusta, vaya a saber por qué, pero no podría explicar, porque me avergüenzo de esas cosas. Pero a los hombres les gusta llegar a un lugar y empezar a hablar de las cosas que hacen en secreto. Les gusta. Y el problema es que nosotros estemos ahí, nada, está bien. O escucharlos hablar de mujeres como si fueran objetos. O escucharlos hablar con frases del mundo. ¿Permitiríamos eso, hermano, en la iglesia? ¿Debemos permitir algo así? No lo permitiríamos. Lo practicamos afuera. A veces, como dije antes, es suficiente con una sonrisa cómplice y conseguir acompañando las prácticas sin alumbrar. Yo dije, puede ser pasivo o activo. A veces somos muy pasivos. O como dije en algún momento, somos el servicio secreto de Jesús, ¿verdad? Parece que nadie tuviera que saber, somos como espías de la gloria. Y estamos acá de incógnito. Y si alguno se entera, corremos peligro. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Si este mundo se entera, quién es nuestro Dios, quién es nuestro Señor, en quién creemos, a quién servimos y a quién honramos con todo lo que hacemos. Gloria a Dios, porque esa es la razón por la que estamos acá. Repito el 13, más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz. Es la luz la que pone en evidencia las cosas, no nuestras acusaciones, es la luz la que pone en evidencia las cosas. Dice, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. O sea, se descubre lo que antes se pensaba que era normal, lo que antes se pensaba que era algo habitual y que hace todo el mundo, se descubre como pecado. Se descubre como ofensa delante de Dios. Aparece la ofensa, porque la luz la pone de manifiesto, se muestra. Por eso, hermanos, uno no esquiva las relaciones, nosotros no debemos esquivar las relaciones como si eso nos fuera a asegurar una mejor vida aquí. Pero sin duda, vivir en luz y dándole la gloria a Dios, hace alejar de nosotros muchas relaciones infructuosas. Hay personas con las que antes compartíamos muchas cosas y con las que ahora, a pesar de que tenemos un sentimiento para con esas personas,
Pero nos damos cuenta que nos juntamos y las cosas ya no son iguales, porque no compartimos las mismas cosas. Es natural. Es natural, nos pasa. Y nos da pena porque quisiéramos que esa persona venga al Señor. Y por ahí le hemos hablado del Señor y de repente ya esa persona ya no nos habla como antes, ya no nos trata como antes, se alejó de nosotros. Se alejó. Y eso es producto también de vivir una vida para el Señor. Por eso también la palabra dice el que dejare, lo voy a buscar, Mateo 19, también lo dice en Lucas. Dice cualquiera que haya, Mateo 19, 29, perdón. Y cualquiera que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre o madre, mujer o hijos o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Recibirá 100 veces más. Me gusta también como lo dice Lucas 13. Es Lucas 18, mis hermanos. Terminó nuestra búsqueda del tesoro. (18:29) dice así: les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Y no es por la promesa de lo que vamos a recibir, mis hermanos, sino por el hecho de que Dios es digno y que Él merece ser glorificado, como vimos desde el principio del capítulo 5. Pero aún así, Dios en su gracia y en su bondad nos va reemplazando. Uno tal vez tuvo muchos amigos antes y por ese andar es como que los ha ido perdiendo. No es que perdió la relación, tal vez tienen la relación a distancia, cada tanto se saluda o algo así, ¿verdad? Pero al mismo tiempo ese lugar lo han ido ocupando hermanos que han llegado a ser amigos bien unidos, bien cercanos. Y Dios se ha encargado en su gracia de acompañarnos, de mostrarnos su amor y su misericordia. Vivir así nos puede llevar a que muchas relaciones infructuosas se alejen de nosotros. O también puede tener como resultado traer al Señor a aquellos que están perdidos. Hermanos, esta no es una lucha de argumentos y acusaciones o de terrorismo espiritual. Entiéndalo bien. Si seguís fumando te vas a ir al infierno. ¿Dónde dice eso? ¿Cómo podemos hablar así a alguien? Sí, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces vaya al punto. El problema no es fumar, el problema es la desobediencia. El problema es con Dios, no con lo que está haciendo. Lo que está haciendo es desagradable, es cierto, y no participamos. Y lo ponemos en evidencia por la luz, pero eso no es el problema. El problema es el corazón entenebrecido. El problema es que necesita conocer a Dios. El problema es que tiene que saber que está viviendo como si Dios no existiera. Y que Dios existe, y que un día va a dar cuenta. Ese es el problema. No hacemos terrorismo espiritual. Y esta es una lucha, una batalla que se gana absteniéndose de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo así buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, así dice el texto, en 1 Pedro 2, buena nuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Se da cuenta? Porque ahí es donde tenemos que ser luz, entre los gentiles. La luz disipa las tinieblas. El incrédulo querrá hablar y hacer lo que es natural a su corazón entenebrecido, y aunque te sientas atraído, mi hermano, mi hermana, no cedas, no intimes con esas cosas, no tengas comunión, que la luz del Evangelio haga que vean en ti
reflejar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso es lo que deben ver nosotros en nosotros, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Tienen que ver a Cristo en nosotros. Que sea la luz la que manifieste todo. Que el sol de justicia amanezca en medio de las tinieblas de este mundo. Que la palabra de verdad alumbre como una antorcha que no puede ser apagada. Que el justo resplandezca en las tinieblas. Eso es lo que hace falta en este mundo. Para eso está. Yo sé que todos nos quisiéramos ir con Cristo como el endemoniado Gadareno. Pero cuando llegó a la barca y quiso ir con Jesús, Jesús lo mira y le dice: no, vete a tu casa, a los tuyos. A mi casa, a los míos. Me ataban con cadenas. Los míos me ataban con cadenas. Los míos me apedreaban. Eso es lo que hacían los míos. ¿Vos me estás diciendo que yo vuelva con esa gente? Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Dónde vamos a dar testimonio de Cristo, mis hermanos? Entre los gentiles. Ahí es a donde nos manda el Señor. Llegará el tiempo que iremos con Él y nos gozaremos en su presencia por toda la eternidad. Pero en este tiempo tenemos que estar ahí para hacer luz en medio de las tinieblas. Aprovechemos cada oportunidad, mis hermanos, para hablar de que por ese pecado fue necesaria la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Fue necesario que la ira de Dios se derrame sobre Él. Fue necesario que Él esté sepultado 3 días en la tumba, y fue necesario que al tercer día resucite, y fue necesario que Él ascienda a la diestra de Dios para salvar perpetuamente a todos los que por medio de Él se acercan a Dios. Fue necesario. Anunciémoslo, hermano, y vivamos para su gloria. Vamos a ver. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por Cristo y por su obra. Ayúdanos a hacer un fiel testimonio de Él y de su gracia. Que podamos ser luz en todos los lugares donde nos toca estar, donde has dispuesto que estemos, Señor, con ese propósito. Ayúdanos, Señor, a mostrar a Cristo. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús.